Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro análisis de política pública junto con mi compañera Pía Serrano y yo, Josefina Iñiguez. Vamos a comenzar contextualizando nuestra política. Bueno, para poder explicar la política pública, es importante contextualizar sobre la problemática que habla la política y que intenta como compensar. Eh, y bueno, a nivel mundial, estamos viviendo una crisis debido al cambio climático. Y dentro de ella se desarrollan varios fenómenos que afectan a nivel planeta. Pero dentro de todos esos, vamos a destacar la de la crisis hídrica, ya que de esto es que habla la política pública. Em, bueno, para poder explicar la problemática, voy a hablar sobre algunos datos que fundamentan el problema. Entre ellas podemos encontrar estos datos recopilados desde la UNESCO, que hablan sobre que la crisis de agua potable crece de manera exponencial cada año. Se estima que para el 2050 esta demanda de agua potable aumente casi en un tercio, debido también por el aumento de la población a nivel mundial. Y también para el año 2030 eh, se cree que va a haber un déficit mundial del agua en un 40%. Y bueno, en realidad igual son preocupantes estos datos, ya que son fechas no tan lejanas a lo que es hoy en día. Y ya bueno, hablando como a nivel más local y a nivel país, también nos está afectando este tipo de crisis. Y hablando ya más en datos, en la zona centro-sur está siendo afectada por un déficit en las precipitaciones, en las lluvias, eh, disminuyendo en un 30%. Eh, Esto presenta un problema ya que también afecta en la reserva de este recurso de agua potable. Bueno, a continuación vamos a explicar un poco de qué se trata la política pública que escogimos abordar y vamos a dar un poco nuestras opiniones respecto a este tema. La política pública es el plan de descontaminación ambiental para sistemas hídricos en Chile para el lago Villarrica. Y esta es una política que busca recuperar los niveles de calidad del agua y para lograr esto se tomaron una serie de medidas. Bueno, esta es una política que eh, comienza desde el año 2018 hasta la fecha y se ubica en la novena región de la Araucanía. Y bueno, entre las medidas que se tomaron desde esta fecha está el establecimiento de normas de emisión para las descargas de aguas residuales de la zona, específicamente para el cultivo de peces, la piscicultura y las plantas de aguas servidas en los sectores cercanos. Junto con eso, también establecer sistemas de alcantarillado a la orilla del lago y programas de fiscalización. Además, se busca que todas estas medidas se hagan en, eh, en conjunto con la comunidad. Así la comunidad participa de la implementación de la política. Eso respecto a la política pública como tal. Y bueno, nosotras vamos a hablar también un poco de nuestras opiniones y vamos a orientar la reflexión en base a la pregunta de qué opinamos sobre que se estén realizando políticas públicas en torno a la crisis hídrica. Y bueno, en cuanto a la pregunta, me gustaría comenzar y si en realidad considero que es súper importante que se estén dando este tipo de espacios de normatividad en materia ecológica, porque muchas veces en los planes de gobierno que podemos encontrar en estas campañas presidenciales, no se toma como prioridad la parte ecológica. Se toman otras problemáticas como que fuesen más urgentes, como no sé, en materia de seguridad o económica,
pero siento que igual está orientado hacia cosas que no son tan fundamentales. La reserva de agua y en realidad este recurso hídrico es un derecho fundamental para la humanidad en general. Y siento que debiese ser mejor resguardado este recurso y que se sigan generando este tipo de instancias y políticas. Y respecto a eso mismo que dices, es verdad, y me pasa que siento que igual el hecho de que se prioricen ciertas políticas por sobre otras, habla también de la sociedad en la que estamos y el hecho de que se priorice más lo económico y el ámbito como más de seguridad por sobre lo ecológico, es súper grave y, y también habla acerca de cómo estamos prefiriendo enmendar los daños de un sistema económico por sobre lo fundamental, que es lo ecológico, que es básico para la vida, y al mismo tiempo estamos de alguna manera enmendando los errores de un sistema y al mismo tiempo permitiendo que este sistema siga. Y de hecho, paradójicamente, es el mismo sistema que explota los recursos que desde lo ecológico se intenta proteger. Entonces es súper contraproducente desde ese punto de vista. Y, y es grave que se esté priorizando eso por sobre lo básico. Mm. Se nos está olvidando eso. Realmente, ¿qué sociedad podemos como construir si es que no tenemos una base básica, como algo en qué sostenernos, como la parte más de supervivencia del ser humano? Y sobre todo, específicamente en Villarrica, hay un dato que aparece en nuestro ensayo, que es que en Villarrica está aumentando la población, está llegando mucha gente a vivir a Villarrica. Entonces también hay más, eso implica mayor consumo de agua y más contingencia todavía de la importancia de aplicar esta política y solucionar este problema. Ujú. Bueno, a continuación vamos a hablar de un análisis y síntesis, vamos a desglosar los elementos que consideramos importantes en la política en sí y también el contexto desde donde se aplica. Bueno, en realidad esto ya lo hemos mencionado harto en cuanto a lo de la reserva de agua dulce. Y Chile es un país que a nivel mundial posee una de las mayores de la cantidad de reservas de agua dulce más grandes. Y no se están priorizando, no se están guardando, no se están resguardando, no se están manteniendo. Y en realidad acentúa un poco lo que estábamos diciendo anteriormente, en que no es una prioridad para nuestro país esto y es súper contraproducente porque si es que nuestro país representa un, una potencia, podríamos hablar de este resguardo, o sea, como de este tipo de reservas debiese ser em, más cuidada y no se está haciendo. Y en realidad también, continuando un poquito y siguiendo con el siguiente punto, eh, también podemos hablar del papel que cumple la ciudadanía y la comunidad. Por un lado, la comunidad pudiese, y siempre en realidad tiene como este poder de hacer presión para poder comunicar este descontento y este tipo de necesidades que puede tener alguna población o algún lugar en sí. Pero para que exista también este tipo de, no sé, poder hacer presión y poder como comunicar este tipo de necesidades, también se necesita informar y educar a la población, que sepan de qué se está hablando, que sepan qué es lo que está pasando en su comunidad y que no solo sea orientado hacia como los sectores donde están estas reservas de agua dulce, por ejemplo en Villarrica, sino que también, pucha, sería ideal que a nivel país exista como una educación al respecto. Y sería una herramienta súper
potente en realidad y como importante poder educar a la comunidad en sí. Sí. Bueno, igual, eh, por otro lado, que también se relaciona bastante con ese punto, está el tema de que en sí no hay una cultura ecológica. En la zona del sur, por lo menos, y bueno, en general en Chile, no existe una cultura ecológica. Eh, y yo tengo un contacto de una amiga que vive en la zona, en Villarrica, y ahí ella me cuenta que no hay basureros. Bueno, ella estudia ecoturismo, entonces está muy relacionada con todo este tema, y me cuenta que no hay basureros en los puntos de turismo, en las zonas turísticas. No hay basureros, y las mismas personas que viven en la zona van a festejar a los lugares naturales y dejan latas de cerveza, colillas de cigarro, y no hay una cultura que esté como resguardando estos recursos y la naturaleza en general. Y bueno, también por parte de los mismos municipios, de no poner los basureros, o de los encargados, de los encargados de este tema, eso también falta. Y también por otro lado está el tema de las lanchas, que también allá se da mucho. Las lanchas están en los lagos, y el combustible de las lanchas, sobre todo en Pucón se ve, en Villarrica también. El combustible daña y contamina el lago. Y este es un tema que, no sé, o sea, que la política pública debería considerar, y eso sería una sugerencia también para la implementación de la política, que fueran más específicos en ese tipo de aspectos que hasta hoy no se regula. Y ese es un problema. Sí, al final creo que debiesen ser abordados como desde estos dos factores, ya a nivel más como individual o como de la población en sí, pero también de la parte más gubernamental y de la aplicación de leyes y normas. A continuación, vamos a eh, exponer algunas conclusiones, y vamos a empezar destacando los aspectos positivos de la política que logramos identificar. Y por un lado, un aspecto positivo son las fiscalizaciones como medida. que es algo que puede ayudar a regular con mayor control o mayor seguridad el aspecto, o sea, todo el asunto de la contaminación del lago. Eh, eso está bueno, y eso por un lado. Por otro lado, también está el tema de involucrar a la comunidad en la política, y eso consideramos que es bueno que se mencione y que se considere a la hora de aplicar la política, que se menciona en el documento que utilizamos para investigar a la política pública, el documento del gobierno. Y acá dice que se busca involucrar a la comunidad, y eso es muy bueno justamente por lo que venimos mencionando, del rol activo que es bueno que tome, y todo el tema de la educación, de tomar una postura en cuanto al recurso, que finalmente si las personas habitan en esa zona, con mayor razón, eh, hay una cierta responsabilidad social con el recurso hídrico de la zona. Eso como aspectos positivos que pudimos encontrar. Bueno, y como para también y hacer una crítica un poco más constructiva y algunas recomendaciones que consideramos que podría tener esta política pública es que, claro, si bien en la fiscalización me imagino que debe haber como alguna castigo, alguna multa por no cumplir ese tipo de normas, eh, siento que esas multas debiesen ser proporcional al nivel del problema de la crisis hídrica. Eh, y que sea también equitativa tanto como para las personas que pudiesen estar contaminando el lago y no resguardando el lugar, pero también para las empresas. Y también debiese ser proporcional como al nivel de si es que se aplica como a una persona o a una empresa, que no sea la misma cantidad en cuanto a dinero, ya que podemos explicar que las empresas muchas veces son las que más contaminan.
Y bueno, esto también lo venimos hablando a lo largo de toda la presentación, y es que no solo debiese ser bueno castigar y normar, sino que también no hubiese por detrás una educación al respecto y educar a la comunidad y a la población sobre el tema. Y que claro, si es que bien es en la política pública dice que van a involucrar a la comunidad en la política, no está muy detallado como lo que realmente se va a hacer como en la comunidad. Entonces quizás que dentro de esa pudiesen estar, no sé, puesto como programas de, no sé, hoy día vamos a hacer una charla en torno a este tema y comunicar bien como a la población y que se eduquen sobre el tema, informar. Eso, con eso en realidad cerramos un poco la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.